¿Lees la palabra de Dios y no la entiendes? La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, les invita a escuchar su programa, La Espada del Espíritu, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, a través de Radio Bucarica de Todelar, 1050 AM. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. La séptima trompeta. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta, y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. La Iglesia Jesucristo el verdadero camino les da una cordial bienvenida al programa La Espada del Espíritu. Estamos agradecidos con el Señor porque sabemos que Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La bondad del Señor es infinita, la bondad de Dios es grande, y por eso cualquiera que sea nuestra necesidad, cualquiera que sea nuestra adversidad, debemos de acudir a ella, debemos de acudir a ese gran Dios, a ese Dios soberano, al que está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. A Él venimos en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, porque necesitamos de su amor, necesitamos de su presencia, necesitamos de todas las cosas que Dios tiene designadas y asignadas para cada uno de nosotros. Por eso es importante, hermanos, que cada día nosotros busquemos esa forma, esa manera de cómo acercarnos al Señor. Sabemos que las situaciones que se están viviendo en los diferentes países del mundo son anuncios de que el tiempo de dolores de la mujer que está de parto, como dice la palabra, ha empezado a sentir, ha empezado a preparar la llegada o la constitución o la formación del cuerpo de Cristo Jesús. La Biblia dice que la cabeza de esa mujer que gime, que todavía está tratando de dar a luz, se refiere a que la cabeza ya salió, y la cabeza sabemos que es Cristo, pero que el cuerpo no ha podido salir porque el cuerpo todavía está siendo formado por cada uno de nosotros, los que formamos parte del reino, los que hemos recibido al Señor en nuestro corazón. Por eso cada día le motivo para que usted haga un alto en el camino, para que usted haga un pare, para que cada uno de nosotros verdaderamente podamos estar en esa relación con Dios, en esa actividad con el Señor, para que cada uno de nosotros diariamente nos podamos encontrar con el Rey, nos encontremos con el Señor. Nosotros venimos hablando, venimos trabajando de una parte muy especial de nuestro cuerpo, como es la mente. Es necesario empezar a cambiar nuestra forma de pensar, es necesario empezar a tener unos pensamientos de paz, unos pensamientos de alegría, pensamientos de victoria,
Y aunque nosotros veamos las formas y las maneras como de pronto algunas cosas se están dando, no como nosotros queremos, de todas maneras nosotros sabemos que el que arregla las situaciones, que el que arregla cada una de las cosas que estamos viviendo, es el Señor. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor por esa necesidad suya en este día de hoy, cualquiera que sea. Vamos a pedirle al que tiene todas las respuestas en sus manos. Bendito y alabado sea el nombre del que hizo los cielos y la tierra. Bendito el Señor, el que está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Bendito, bendito y bendito Señor. Y nos unimos, como dice la palabra, a los ángeles para doblar nuestras rodillas y clamar con voz en cuello. Padre, necesitamos de su ayuda. Padre bendito, necesitamos de su amor y de su misericordia. Extiende tu mano de poder, extiende tu mano de justicia sobre cada uno de nosotros, Señor. Bendito, bendito y bendito sea su santo nombre, Señor. Gloria, gloria, gloria al que vive por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Gracias, bendito Señor. Gracias, eterno Dios, por su amor, por su misericordia, por su bondad, Señor. Extiende su manto de justicia, Señor. Permita que cada uno de nosotros podamos vivir dentro de los parámetros que tú has trazado para nosotros los seres humanos, Señor. Padre eterno, hoy clamo por la humanidad, Señor. Hoy presento cada persona enferma, Señor. Cada persona que está pasando por una dificultad, cada persona que está pasando por una adversidad, cada persona, Señor, que está viviendo una circunstancia, que está viviendo un problema, que está viviendo un dolor, Señor, una necesidad, cualquiera que sea, Señor, en el área emocional, en el área física. Bendito y alabado sea su santo nombre. Bendito seas, poderoso Salvador. Gloria al que vive, gloria al que está sentado, gloria al que está por siempre, Señor. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos su nombre y exaltamos su poder. Gracias, Señor. Te alabamos, oh Dios, porque tú eres el gran Dios soy, porque tú eres el Señor, porque tú eres el Dios de toda carne y el Dios de todo espíritu. Envía la palabra sobre cada familia, Señor, que tiene necesidad de ti. Envía la palabra, Señor, sobre cada persona que necesitamos de sus sanidades, Señor. Padre, gracias, porque a través de ellas podemos levantar nuestros ojos hacia ti, Señor, y podemos clamar y tú nos escuchas, maravilloso Dios y nuestro Salvador. Gracias por las respuestas a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú atiendes al humilde. Tú atiendes el clamor de tus hijos. Gracias, oh Dios, porque tienes ojos y nos ves, porque tienes oídos y escuchas, porque tienes boca y proclama la palabra, porque tiene manos y las extiende para recibir a aquel que llora, aquel que sufre, aquel que está sentado, Señor, postrado en una cama, en una silla. Tal vez, Señor, no físicamente, pero sí derrotado, Señor, en la parte emocional, en la parte física. Derrotado, Señor, porque no encuentra un camino, no encuentra una luz. Padre, trae luz a esas personas que están en oscuridad. Te alabamos, Señor, te bendecimos y glorificamos su nombre santo, fuerte y poderoso. En el nombre de Jesús, amén. Bien, nosotros vamos entonces a seguir hablando de algo muy importante como es nuestra mente. Nosotros sabemos que una de las cosas que va a ser probada o una de las cosas que va a ser juzgada es nuestra mente. De qué estilo o de cuáles son las formas y las maneras como pasan por nuestra mente esos pensamientos, de qué estilo de lujuria, de ira, de contienda, de qué forma y de qué manera pasan por nuestra mente esos pensamientos de agresividad, de violencia, porque muchas veces nosotros nos sentimos incapacitados, nos sentimos impotentes para poder resolver las cosas a la manera de cada uno de nosotros. Pero fiel es el Señor, dice la palabra, y Él nos ayudará a todas las cosas. Entonces venimos hablando y venimos trabajando acerca de esta parte de la mente o de nuestra alma como es la mente.
habíamos hablado y hemos dicho que existe la mente de Dios, existe la mente de Cristo, existe la mente del Espíritu y también existe la mente de cada uno de nosotros como seres humanos. También hemos hablado que la mente tiene unas habilidades tales como recordar, a veces cambiamos de parecer, a veces recibimos entendimiento y dirección de Dios, a veces las utilizamos para inventar mentiras. Y lo último que habíamos visto era para instruirnos en justicia. Hoy entonces vamos nosotros a mirar y vamos a aprender otra habilidad de nuestra mente y es para ser probada por el Señor. Aquí sí es muy bueno esta habilidad porque la mente es la que está siendo probada. ¿Quién prueba mi mente? ¿Quién prueba? El Señor, dice la palabra. La escritura me habla muy claro con respecto a esta parte que es ser probada. Y miremos entonces un versículo bíblico que nos enseña la palabra acerca del Salmo 7. Vamos a buscar entonces este salmo y vamos a mirar lo que nos enseña este salmo. Nosotros miramos y analizamos que en este salmo es donde el rey David está estableciéndose o está como pidiendo justicia porque él está siendo perseguido, está siendo juzgado, está siendo de pronto puesto en algunas cosas que no son verdad. Entonces a veces nosotros nos vemos abocados a pensamientos y actitudes y a mentiras como las estuvo el Señor Jesús. Vamos a mirar entonces el Salmo 7, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Acabe la maldad de los impíos, mas establece tú al justo, pues el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Fíjense que aquí la misma palabra del Señor nos está hablando que cada uno de nosotros estamos siendo probados. ¿Qué es lo que el Señor nos prueba? ¿Qué es lo que el Señor nos está ayudando? Pues simplemente lo que dice la palabra. Sus pensamientos son de paz, sus pensamientos son agresivos. ¿De qué manera? Es como utilizamos nosotros a veces nuestra mente. Recuerde que lo que va a ser juzgado por parte de Dios es la mente, es el corazón y es nuestra voluntad. Aquí este salmo me llama la atención porque dice que Dios, el justo, prueba los corazones y las mentes. Pero cuando nosotros hablamos de la palabra probar, cuando nosotros hablamos de la palabra prueba, también estamos hablando, porque también es un sinónimo de tentación. Y cuando nosotros hablamos de tentación, estamos hablando de aquellas cosas que de pronto se nos presentan delante y que nosotros tenemos la opción de decir si lo hago o no lo hago. A veces hay momentos en que se nos presentan cosas que nosotros sabemos que eso va en contra de la palabra, pero sabemos que nosotros somos los que tomamos las decisiones de querer avanzar o simplemente quedarnos ahí. Fíjese que las pruebas es lo que me permite relacionarme a mí con Dios. Las pruebas también son puestas por Dios a través de la gente, o sea, con nosotros Dios prueba. Por eso dice que Él escudriña mi mente, que Él escudriña mi corazón, que Él está probando qué tanta fe, qué tanta confianza, qué tanta seguridad yo y usted tenemos con el Señor. Él también de muchas formas y de muchas maneras, Él también puso a prueba a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando ellos iban a salir de Egipto, fíjense que lo menos era que Dios hubiera volteado el corazón de este faraón y el pueblo hubiese salido de una vez. Y sin embargo, Dios hizo una serie de cosas para endurecer el corazón del faraón, para poderle mostrar tanto a los egipcios como a los israelitas que los dioses a quienes ellos le rendían culto, al río, a las ranas, a las moscas, todo ese tipo de cosas que nosotros vemos que en el libro de Éxodo nos enseñan que Dios vino contra sus dioses.
utilizando esos mismos dioses. Entonces, fíjense que ellos vieron, analizaron y eso les ayudó, digamos, en cierta manera como a creer que verdaderamente había llegado el tiempo de la salvación. Existen cosas tan hermosas y maravillosas que Dios hace con cada uno de nosotros en la medida en que Él va probando nuestro corazón. La palabra del Señor me dice que todos los días Él prueba la mente y también el corazón. Cada cosa de las que nosotros tenemos la oportunidad de saber, de conocer, es dándonos cuenta de que Dios quiere conocer las reacciones y las actitudes que cada uno de nosotros tenemos con respecto al caminar con el Señor. Estamos hablando entonces de lo que son las pruebas. Una prueba también es un sinónimo de tentación. Y también habíamos hablado que esa prueba puede ser con relación a Dios. Dios también me prueba a veces con la gente para ver qué tipo o qué estilo de reacciones tenemos. Dios también ha puesto a prueba su pueblo Israel. También una prueba es para poder saber cómo es el interior de una persona. Es decir, a veces esas pruebas nos indican, nos sopesan de dónde y de qué manera nosotros caminamos o estamos dependiendo de la relación que tenemos con el Señor. Las pruebas Dios se las puede colocar al injusto, Dios también prueba a los impíos, Dios también prueba a la gente en general. Pero ¿por qué Dios prueba a las personas? Simplemente para comprobar que en muchas cosas nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. También a veces prueba nuestro corazón o nuestra mente para saber hasta dónde llega nuestra perseverancia, como nos habla en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Entonces, es importante que cada uno de nosotros caminemos y nos centremos verdaderamente dentro de las cosas que Dios así lo ha establecido. Las pruebas, por eso cuando Dios colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén, Él puso a prueba la obediencia del hombre y por eso le dijo que de ese árbol él no podía comer. Probó la obediencia, limitó al hombre. Nosotros debemos de estar limitados. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza de nosotros nos lleva a tener unas actitudes y nos lleva de pronto a desbocarnos y a salirnos del camino y de las decisiones que cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestro caminar con el Señor. Dios también en algunas partes de la palabra nos enseña que Él también ha puesto a prueba al pueblo. También el Señor nos pone a prueba con relación a la palabra de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos probar la palabra de Dios? Pues cuando la llevamos por obra, cuando nosotros, la Biblia nos dice ciertas cosas, que si hacemos esto, que si hacemos lo otro, entonces Dios, ¿qué hace? Dios fundamenta, Dios nos asegura que lo que está escrito en la Biblia, eso es de Dios y que eso es así y que nuestra fe y nuestra confianza en el Señor cada día es mejor y cada día digamos, caminamos dentro de esos parámetros del Señor. También Dios prueba la veracidad de su palabra. Entonces cada uno de nosotros buscamos cómo probar y cómo comprobar que las cosas que nosotros tenemos, que nosotros somos, podemos caminar dentro de los parámetros de Dios. Fíjese que muchas veces nosotros probamos la persona, probamos a nuestros hijos, muchas veces cuando nosotros tuvimos una relación de pareja, de pronto ese varón nos puso una prueba, nos puso en una situación a ver nosotros cómo respondíamos, a ver si la reacción que habíamos tenido con respecto a esas situaciones era lo que la persona esperaba. Entonces fíjese que siempre hay esa prueba con relación a la palabra de Dios. Fíjese que José fue probado por la palabra de Dios. Entonces fíjense que cada uno de nosotros estamos siendo probados para mirar si somos aprobados como obreros del Señor.
También existen las pruebas en relación con Cristo, como que la palabra del Señor dice que Cristo como piedra probada para fundamento seguro. O sea, nosotros tenemos que estar seguros, tenemos que probar que las cosas que nosotros tenemos, que las cosas que nosotros hacemos es esto verdaderamente nos fundamentamos en algo fijo, en algo seguro, en algo, digamos, que es veraz para poder seguir caminando en el proceso de la vida como el Señor nos tiene. También nosotros estamos siendo probados, las pruebas pueden ser con relación al Espíritu Santo. Entonces, fíjese que aquí en esta parte también nos habla con respecto a las pruebas pueden ser con relación a Dios, con relación al pueblo, con relación a la misma palabra, con relación a Cristo, con relación al Espíritu Santo y también las pruebas del creyente. Nosotros vemos que el Señor prueba nuestro caminar, la rectitud de cada uno de nosotros mediante las pruebas, dice la palabra. Dice el Señor que aquellos que han sido llamados para caminar dentro de los planes y propósitos del Señor, para que verdaderamente nosotros seamos esos obreros aprobados, necesitamos ser sometidos a prueba, dice primera de Timoteo 3:10. También la palabra del Señor dice que nuestra fe tiene que ser probada, nuestra fe cristiana, nuestra fe personal. En Santiago 1:3 dice que nuestra fe necesita ser probada. Y todos los días, hermano, porque todos los días nuestras pruebas son diferentes, nuestro caminar es distinto y por eso nosotros caminamos de una u otra manera. Entonces, dentro de las pruebas, Jesús fue probado por el enemigo. 3 pruebas en el área espiritual, en el área emocional y en la parte física. Satanás probó al Señor, así como una sola palabra o una actitud o una prueba que el enemigo le puso a Eva también. Entonces ella sí sucumbió, ella sí se dejó llevar por su parte natural, por su parte terrenal y terminó accediendo, digamos, a las cosas que el diablo le había colocado en ese momento. Entonces, también dice que las circunstancias, fíjese que Pablo en muchas oportunidades fue encarcelado, también fue Pedro, también fueron sus discípulos, fueron puestos a prueba. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros podemos decir y podemos mirar el temple que tenemos nosotros como cristianos, si verdaderamente nosotros caminamos dentro de los parámetros del Señor. Así como en el colegio, en la universidad, en cualquier lugar, nosotros necesitamos ser probados. En el colegio nos prueban el conocimiento para saber si aprendimos, para saber si podemos avanzar al siguiente nivel. Lo mismo, las cosas tienen que ser probadas, tienen que ser examinadas. Recuerde una de las partes de la escritura que nos enseña Job, que dice que así como el paladar prueba los alimentos, el oído también tiene que probar las palabras para saber si es bueno o no es bueno lo que nos están hablando con respecto a las enseñanzas que nos están dando. También nosotros también vemos cómo en la antigüedad José pone a prueba a sus hermanos. También Dios le dio la oportunidad, así como él lloraba, él suplicaba que no lo mataran, que no lo vendieran, todo este tipo de cosas. Entonces, cuando ellos estuvieron también en una circunstancia con respecto a la posición de José, entonces allí también él puso a prueba a sus hermanos. También nosotros podemos mirar lo que nos enseña en Gedeón, cómo somete a prueba su llamado Dios. ¿Para qué? Para librar al pueblo de Israel. Entonces, fíjese que en la palabra del Señor Dios siempre nos está mostrando diferentes acciones, diferentes actitudes. ¿Para qué? Para poner a prueba el pueblo de Dios, para poner a prueba las cosas que son del Señor. A través de las pruebas y de la reacción que cada uno de nosotros tenemos con respecto a la palabra, con respecto a mi pensamiento, con respecto a las cosas del Señor, entonces nosotros podemos terminar y podemos decir que verdaderamente nosotros estamos siendo
pasados por ese molino, pasados por esa circunstancia en las que nosotros tenemos que demostrarle a Dios y demostrarnos a nosotros mismos que verdaderamente nosotros estamos caminando dentro de los planes y propósitos que Dios tiene en su sola presencia. Todos aquellos que son llamados, que fueron puestos por Dios para llevar su mensaje, para llevar su palabra, entonces Dios nos pone a prueba. ¿Cómo Dios nos pone a prueba? Mire, yo pienso que la prueba más dura que yo haya podido pasar es la muerte de mi esposo. Sin dinero, con 3 niños, sin casa, una iglesia con la muerte de él desbaratada, con muchos problemas, y el Señor puso a prueba mi fe, aunque fueron tiempos muy difíciles, fueron tiempos muy complicados, pero de todas maneras el Señor allí, ¿qué hizo? Pulió mi fe, me ayudó, me demostró quién era yo verdaderamente en las manos del Señor, y vi y he visto la mano poderosa de Dios sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre la iglesia, porque sabemos que la iglesia tiene un conocimiento, tiene poder, tiene respaldo de parte del Señor, y eso nos hace a nosotros estar seguros, confiados de que verdaderamente nosotros estamos siendo probados por Dios, y que cada vez que cada uno de nosotros pasamos por una prueba, por una circunstancia, entonces es Dios mirando y templando nuestro carácter para que cada día nosotros nos sepamos o nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo. Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros nos encaminemos y nos centremos dentro de las cosas que Dios haya dado y que Dios nos haya establecido dentro de los parámetros del Señor. Entonces, fíjense que es importante lo que nos enseña la palabra. Hermanos, vamos a nuestro corte comercial y ya volvemos con ustedes. Bien, nosotros venimos hablando y venimos trabajando acerca de algo muy importante, y es que nuestra mente, dice la palabra, que nuestra mente tiene que ser probada, nuestro ministerio tiene que ser probado. Entonces, en segunda de Corintios capítulo 13 nos están hablando y nos están enseñando cómo Pablo, digamos, los corintios ponen a prueba su ministerio, y por eso él establece una serie de cosas, y él menciona una serie de circunstancias donde él dice que el Señor, o sea, aquí en esta parte de la escritura nos están hablando y está diciendo que muchos habían llegado a la iglesia de Corintios, y que muchos de ellos se habían hecho pasar por alguna persona que venía de parte del Señor, por ejemplo, como lo dice el versículo 3 de segunda de Corintios 13. Dice, puesto que buscáis una prueba del Cristo que habla en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino poderoso en vosotros. Fíjese que aquí Pablo nos está hablando de dos palabras, débil y poderoso. Entonces recuerdan que Pablo muchas veces nos habla de que en la debilidad nosotros tenemos que fortalecernos. Entonces fíjese que aquí Pablo nos está hablando que está demostrando y habla que muchas veces que el Señor fue crucificado en debilidad, pero que Él resucitó en poder, que Él resucitó en el poder para con Dios. Entonces, y que nosotros somos débiles, pero que caminando con Jesús, nosotros nos hacemos fuertes, nosotros nos hacemos poderosos. Entonces, fíjese lo que nos dice el versículo 5. Dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, o no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Fíjense que aquí Pablo nos está hablando y dice, oiga, pruébese a sí mismo, analicémonos nosotros mismos, mirémonos si en nosotros está la fe. Y la fe es en Cristo, la fe es en la palabra, la fe
es en lo que nosotros conocemos, en lo que nosotros oímos, en lo que nosotros nos enseñan. Entonces eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces lo que aquí el apóstol Pablo nos está hablando y nos está diciendo, examínese. ¿Qué quiere examinarse? Quiere decir, empiece a analizar si su fe está depositada en el Señor, si nuestra fe está depositada en la palabra, si todo lo que yo hago es con fe, si todas las cosas que yo digo es para la fe, si todas las cosas en las que yo creo tienen que ver con la fe. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que todos los días nuestra fe está siendo probada en cualquiera de las áreas en las que nos movemos nosotros, sea en la parte espiritual, sea en la parte emocional o sea en la parte física, nosotros estamos siendo probados. Por eso Pablo es muy claro con respecto a la palabra. Quiere decir, poneos a prueba. ¿Qué quiere decir? Usted está aprobado o usted verdaderamente está siendo probado. Miremos esta partecita o esta palabra que dice prueba. Miremos en lo que dice Juan 6:6, a ver qué nos dice la palabra con respecto a esto que se refiere Pablo. El apóstol Juan dice aquí en el capítulo 6, versículo 6, dice, pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Entonces fíjese que aquí Jesús, que es en la alimentación de los 5,000. A veces Dios pone cosas, a veces el Señor pregunta cosas, no porque Él no las sepa, no porque Él no las comprenda, simplemente porque Él quiere saber usted de qué manera y de qué forma se va a mover, de qué manera y de qué forma usted va a entender y va a ser ese mover suyo, para poder saber y conocer hasta dónde nosotros como seres humanos y hasta dónde llega nuestra fe podemos encaminarnos. Entonces fíjese que, ¿qué me está diciendo el Señor? Aquí Pablo está diciendo para ponernos a prueba. El Señor Jesús dice, yo ya sé qué tengo que hacer, pero simplemente le pregunto, ¿usted qué hace? ¿Usted qué haría? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cómo lo quiere hacer? Porque el Señor necesita saber cuál es nuestra creatividad, cómo nos movemos y cómo ponemos a prueba nuestra fe. Entonces fíjese que dice aquí esta parte de la palabra que me llama la atención, dice poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Fíjese que cada problema, cada enfermedad, cada dificultad, cada prueba nos está indicando, nos está diciendo cómo está nuestra fe con el Señor. ¿Cómo está mi seguridad, mi confianza para con Dios? Si yo creo en esa gracia, si yo creo verdaderamente en el Señor o simplemente no lo creo o simplemente no lo espero. Entonces, fíjese que aquí la misma palabra me lo está diciendo. Dice, examinaos a nosotros mismos. O sea, yo no tengo por qué juzgar la fe del otro. Yo no tengo por qué decir, es que usted no tiene fe, ¿no? Porque a veces nosotros no sabemos las luchas y las batallas con las que tiene la otra persona. A mí siempre me ha gustado este versículo, a mí siempre me ha gustado mucho esta palabra de que nosotros, fíjese que nosotros tenemos que probarnos. Fíjese algo importante, hermano, y es que el rey David cada mañana, dice el Salmo, cada mañana él decía, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón para saber qué hay dentro de él. Entonces nosotros necesitamos a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de las adversidades, aún dentro de los mismos quebrantos de salud, nosotros debemos saber dónde estamos parados, dónde estamos encaminados, hasta dónde está nuestra fe puesta en el Señor. Pero fíjese que esas pruebas son para mí, son para examinarme a mí mismo. Puede que sea su mamá, su papá, su hermano, su hermana, su tía, el vecino, el amigo, la amiga que esté pasando por una dificultad. Simplemente es para probar la fe de esa persona o muchas veces para probar la fe que nosotros tenemos sobre esa persona si es un familiar muy allegado a nosotros. Entonces fíjese que aquí dice, examínese a usted mismo. Analícese usted mismo lo que nos está diciendo la palabra. Busquemos entonces lo que dice Primera de Corintios 11:28.
Fíjense que aquí lo que dice la palabra en 1 Corintios 11:28 dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Aquí mismo el Señor nos está hablando de qué, nos está diciendo de la manera o la forma como usted debe presentarse en la mesa del Señor. Si usted, el comportamiento, la falta de arrepentimiento, la conducta pecaminosa, la actitud que de pronto usted tiene una actitud de pronto no aceptable o de pronto no ha sido buena su conducta para poder entrar a tomar la cena, pues dice examínese. Examínese si usted verdaderamente está bajo unas condiciones que nos lleve a sentarnos a la mesa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si esas condiciones no son las apropiadas? Pues tenemos que pedir perdón y buscar el verdadero arrepentimiento, buscar la forma y la manera de cómo nosotros podemos analizar y cómo nosotros podemos saber que verdaderamente tenemos una actitud, una conducta apropiada para todas las cosas. Fíjense que también el versículo 5 de 2 Corintios 13 dice, o no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en nosotros. Fíjense que él está diciendo, oiga, usted no reconoce que Jesús está en nosotros. Si yo tengo falta de fe, si yo creo que el Señor no me sana, si yo creo que el Señor no me libera, si yo creo que el Señor no me suple las necesidades, si yo estoy segura de que nada de lo que yo estoy haciendo me sirve, entonces, ¿qué tengo que preguntarme? Si las cosas no me están saliendo como yo creo, que yo sé que estoy en santidad, que estoy haciendo las cosas apropiadas para el Señor, ¿será que usted reconoce que Jesús está en usted? Porque es que el problema es este, hermano, que cuando yo recibo al Señor debe haber cambios en mi vida. Si yo no tengo cambios en mi vida, si yo no tengo transformaciones en mi vida, entonces quiere decir que yo no he recibido a Cristo, que yo no conozco al Señor. Entonces ahí viene la problemática y la problemática implica y me indica de que tengo que hacer la oración de fe, de que verdaderamente yo tengo que arrepentirme de mi mal caminar, de las cosas. Por eso Pablo pregunta, ¿o usted no reconoce que Jesús está en usted, en nosotros? Yo sé que Jesús está conmigo porque yo he visto cambios en mi vida, yo he visto transformaciones en mi vida, he visto cómo el Señor me ha sanado de muchas cosas, he tenido conversaciones con Dios, he tenido conversaciones, sé que Dios me ha guardado, sé que Dios me ha protegido, sé que Dios me ha dado cosas y por eso cada uno de nosotros sabemos si verdaderamente Jesús está conmigo. Si yo no veo que las cosas en mi vida cambien, entonces ahí viene el problema, ahí viene la circunstancia. Dice que entonces tengo que analizar y tengo que pensar y tengo que hacer la oración de fe y pedirle a Jesús que entre a mi corazón y pedirle a Jesús que haga de mí esa persona que Él quiere que yo sea. ¿Por qué? Porque entonces yo no estoy siendo, y de qué me sirve o de qué me afana saber que yo no estoy teniendo una actitud y que no estoy teniendo cambios y que estoy siguiendo o de pronto estoy siendo peor persona que antes. Cuando yo no veo cambios, cuando yo no veo situaciones que antes yo hacía y que ahora no las hago o que las sigo haciendo, entonces necesitamos necesitamos de todas formas y maneras de cómo el mismo Señor me ayude a cambiar, cómo el mismo Señor me ayude a ser persona diferente, cómo el mismo Señor me ayude a cambiar, pero ¿cómo cambio? Transformando y poniendo por obra la palabra del Señor. Entonces es importante que cada uno de nosotros nos examinemos, nos miremos y nos pongamos nosotros mismos a prueba de lo que verdaderamente hay en mi corazón con respecto al Señor. Recuerde que las pruebas vienen con relación a mi creer en Dios, las pruebas vienen con relación a la palabra, con relación a Cristo, con relación al Espíritu Santo, con relación a los demás, porque a través de esas pruebas es como yo voy caminando y voy siendo una persona diferente de lo que Dios tiene
tiene para cada uno de nosotros. Y fíjese que el versículo, lo que sigue del versículo dice, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Entonces fíjese que aquí Pablo nos está advirtiendo, Pablo nos está diciendo que nos examinemos, que analicemos a ver si verdaderamente nosotros tenemos a Jesús. Y si tenemos a Jesús en nuestro corazón, cualquier circunstancia, cualquier problema que estemos viviendo, que estemos pasando, entonces nosotros vamos a pasar favorablemente esa prueba, vamos a pasar favorablemente esa circunstancia. Entonces la misma palabra es la que me da esas opciones, la misma palabra es la que me presenta estos problemas o estas circunstancias. Entonces, mire lo que dice acá el versículo 6 de 2 Corintios 3. Mas espero que reconoceréis que nosotros no estamos reprobados. O sea, ¿quién no está reprobada? Una persona reprobada quiere decir una persona que no pasó una prueba. Si yo no paso una prueba, es necesario volverla a hacer. Por ejemplo, actualmente las personas tuvieron que cambiar su pase. Entonces tienen que ir ahora a hacer unos exámenes de reflejo, de visión, hacer una cantidad de cosas para poder volver a sacar su pase, volverlo a renovar. ¿Para qué? Para poder seguir manejando cualquiera de los autos o cualquiera de los vehículos que la persona cuenta. Pero fíjese que dice que si la persona tiene tantos años trabajando o la persona tiene tantos años manejando, pues seguramente ese tipo de pruebas, en algunas cosas nos equivocaremos, en algunas cosas la gente de pronto no tendrá como esa destreza como la tienen otros, de pronto los reflejos no son tan rápidos los de una persona ya de edad como los de un joven, porque ya las situaciones son muy diferentes. Entonces fíjese que Pablo nos está diciendo que nosotros no podemos ser reprobados. Nosotros no podemos ser reprobados en medio de una situación, en medio de algo. ¿Por qué? Porque el versículo anterior dice que Jesucristo está con nosotros. Y si usted ha examinado y nosotros nos hemos dado cuenta que verdaderamente el Señor está con nosotros, entonces nosotros no podemos ser reprobados. Y dice el versículo 7, dice, y rogamos a Dios que no hagáis nada malo, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros aparezcamos reprobados. Me parece como fuera como un enigma o un trabalenguas ahí, pero ahí lo que él está diciendo y lo que él nos está hablando es que no necesariamente nosotros tenemos que hacer nada malo, sino para que aparezcamos aprobados o reprobados, sino que las cosas nosotros tenemos que hacerlas es porque tenemos conocimiento de la palabra, es porque nosotros tenemos una situación. Lo que Pablo está hablando aquí es que muchas veces nosotros creemos que lo que nosotros llamamos bueno, Dios lo llama malo. Y lo que Dios llama malo, nosotros lo llamamos bueno. A eso es lo que se está refiriendo Pablo. Y muchas veces nosotros tenemos que examinar y pedirle al Señor que sea Él quien diga si estamos bien, si estamos mal, si vamos haciendo las cosas de acuerdo a lo que la palabra de Dios así lo establece, a lo que la palabra de Dios así lo habla, porque así lo está diciendo el Señor en la palabra. O sea, usted puede ser aprobado o usted puede ser reprobado. Pero para cualquiera de las dos, para que usted reciba la A de aprobado o la R con la E de reprobado, necesitamos ser probados por Dios. ¿A través de qué? A través de todo lo que está alrededor mío, a través de lo que está a mi alrededor. ¿Para qué? Para poder ir y hacer las cosas de acuerdo a lo que dice la palabra. Dice el versículo 8, dice, porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. O sea, mire, una de las cosas que yo lucho y que yo batallo con las personas que tenemos que hablar siempre la verdad. Tenemos que decir siempre la verdad.
A veces la verdad es un poquito fuerte, a veces no sabemos decir la verdad, pero decimos la verdad. Es que yo soy muy sincerote y ¡pum! Lanzamos las cosas y de pronto hasta herimos y maltratamos y ultrajamos. Pero todas las cosas tienen una forma. Pero fíjese que aquí dice que nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Todas las cosas que usted reciba para aclarar, para caminar dentro de la verdad, recíbela como un favor. Recíbala como como algo de que nos quieren ayudar a trabajar y nos quieren ayudar a caminar dentro de los parámetros y dentro de las cosas que dice la Escritura. ¿Cuál es el problema de hoy en día? El problema de hoy en día es que nosotros, o a la gente le gusta que le digan mentiras, a la gente le gusta que le alaben el ego, a la gente le gusta que le digan cosas que no sean verdad. Así la persona sepa que no es verdad, la persona se cree el cuento, como las personas que están paradas sobre profecías que le dio el hombre cuando las profecías no funcionan de la forma y la manera como se está trabajando, porque eso ya es más como el ministerio de la adivinación. Bien, miremos entonces lo que nos dice el versículo 9 de 2 Corintios 3. Dice, pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero vosotros sois fuertes. También oramos por esto, que vosotros seáis hechos perfectos. Nosotros sabemos que la palabra del Señor, cuando habla de vosotros, se está refiriendo al pueblo. O sea, Pablo le está diciendo a usted, oiga, regocíjese cuando hay debilidad. Dice, cuando nosotros somos débiles, pero entonces ustedes son fuertes. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros los maestros, nosotros los que predicamos pasamos pruebas. Porque nosotros somos los que vamos abriendo el camino, nosotros somos los que vamos teniendo esa dirección con el Señor para poderlos direccionar y poderlos llevar por ese camino. A veces a nosotros nos corresponde abrir la brecha, abrir ese camino para que el pueblo venga detrás. Miremos entonces el ejemplo de Moisés cuando tuvo que pararse allí y levantar sus manos con la varita para que el mar rojo se abriera y el pueblo pudiera pasar. Entonces fíjese que nosotros también dice que nosotros necesitamos ser probados y que muchas veces en nosotros también hay debilidades. Nosotros las personas que enseñamos, que predicamos la palabra, que llevamos el mensaje del Señor, en muchas oportunidades hemos tenido debilidades porque nosotros también somos de carne, nosotros también tenemos circunstancias, nosotros también se nos presentan ciertos problemas, se nos presentan ciertas cosas y a veces no reaccionamos de la mejor manera. A veces de pronto nosotros también estamos en un estado de depresión, porque no crean, nosotros también a veces sentimos tristeza, sentimos nostalgia, sentimos lloro, sentimos ciertas cosas. ¿Por qué? Porque de pronto vemos que la gente no camina como uno espera, que se les dice 1, 2, 3, 4 veces las mismas cosas y sin embargo la gente sigue con la misma actitud. Entonces eso lo lleva a uno a decir, Dios mío, y a cuestionarse a uno, uno mismo se cuestiona, ¿será que hay algo que está haciendo mal? ¿Será que estamos haciendo las cosas como no conviene? Entonces fíjese que aquí las cosas son y se analizan es como realmente se necesitan, que se deben ser y se deben hacer en favor de los unos y los otros. Entonces, fíjense que el mismo Señor nos está hablando y nos está diciendo que cada uno de nosotros, dependiendo de nuestro ministerio, dependiendo de nuestra forma de hablar, nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, muchas veces nosotros pasamos de ciertas cosas y necesitamos ser probados para poder caminar dentro de los parámetros, dentro de las circunstancias que Dios tiene con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un caminar dentro de la Biblia es muy clara, la Biblia es muy dada a la verdad y como tal nosotros debemos de caminar, como tal nosotros debemos de andar. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra. Miremos ya entonces para terminar lo que dice el Salmo 26,
versículo 2. Dice así, dice, examíname, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Entonces fíjense que era lo que yo le decía a ustedes antecitos, lo que nos está diciendo la palabra. Aquí el salmista, aquí David le está pidiendo a Dios que en su juicio separe los que son buenos de los que son malos. David también afirma su inocencia, también confía en la liberación por el Señor. También David contrasta con el carácter de los malvados y que hace mención a ellos. Entonces el Salmo también nos muestra un arreglo natural entre las dos primeras estrofas y las dos segundas. Por ejemplo, dice, hazme justicia, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado y en el Señor he confiado sin titubear. Que fíjese que aquí la misma palabra y vuelve y dice, examíname, Señor, mírame, pruébame, Señor, y escudriña mi mente y mi corazón. Y mira qué es lo que hay dentro de cada uno de ellos. Mira realmente lo que está diciendo aquí la palabra y lo que está diciendo aquí la escritura con respecto a los pensamientos que responde aquí al hombre interior. O sea, el único que verdaderamente conoce mi interior, el único que verdaderamente conoce mis pensamientos. Y la misma palabra dice que antes de que yo le pida, el Señor ya sabe qué es lo que yo voy a pensar. El Señor ya conoce mis pensamientos. El Espíritu Santo es el único que puede entrar en el corazón del hombre, dice la palabra, y también puede entrar en el corazón de Dios y conocer verdaderamente los sentimientos y conocer verdaderamente las cosas que están dentro de la relación con el Señor. Entonces fíjese que aquí dice que él ha confiado, él le dice, Señor, yo he confiado sin titubear. Usted me ha dicho tal cosa y yo lo hago, usted me dice esto y yo lo pongo por obra. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros, como dice aquí la parte, o sea, que nosotros necesitamos ser probados. Mi mente necesita ser probada por la palabra, probada por Dios, para ver si verdaderamente la Biblia está haciendo un trabajo con mi mente. A ver si verdaderamente la Biblia está haciendo un trabajo con mi forma de pensar. La Biblia verdaderamente está haciendo una tarea con mi vida para que yo empiece a evacuar, para que yo empiece a sacar verdaderamente de lo que no hay y de lo que no me sirve para estar en la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Entonces fíjese que aquí la misma palabra, él dice, júzgueme, Señor, porque es que el que me puede juzgar a mí con todas las de la ley es el Señor. Yo no puedo juzgar a nadie, yo simplemente puedo observar y mirar y al mismo tiempo puedo decir, bueno, las razones tendrá esa persona para tener ese comportamiento. Dice el Señor, mire, yo he andado en mi integridad. ¿Qué quiere decir? Yo no me he resbalado. Yo he mantenido mi integridad y yo he caminado de acuerdo a lo que está escrito en la palabra. Entonces, para uno poderle decir esto al Señor, uno debe tener valor. Y uno debe saber verdaderamente que uno quiere buscar como esa seguridad y quiere buscar como esa entereza y que verdaderamente uno está interesado en que Dios haga una obra y en que uno quiere cambiar para agradar al corazón de nuestro Dios. Entonces, hermanos, yo lo invito a que usted empiece a analizar sus pensamientos, empiece a pedirle al Señor que le examine su caminar y su andar para que podamos ser cada día mejores con el Señor. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, Barrio Nuevo Sotomayor, los invita a sus reuniones los días jueves de 3 a 5 de la tarde y de 7 a 8 y 30 de la noche. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana, culto familiar, en la calle 47, número 2320, teléfono 696-2951. Los esperamos.
El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.